Buenas noches. Hoy iniciaron las campañas. Un saludo a mi compañera Lina Bueno desde Guaymas, y en esta ocasión nos acompaña el analista y consultor político Efraín Martínez. Buenas noches, compañeros. Buenas noches y bienvenido, Efraín. Buenas noches. Gran analista, Efraín. Buenas noches, Francisco Lina. Gracias por la invitación. Es un honor estar en su programa. ¿Cómo vieron los inicios de campaña? ¿Cómo los viste, Lina? A ti que te tocó en Guaymas ver algunos candidatos por ahí. Mira, en realidad me tocó nada más el de un candidato que es Carlos Ernesto Zatarain el Bebo, que ahora se va del tricolor, pues se fue a registrar por el partido Encuentro Social, es por el PES, ¿no? ¿Cómo se llama ese partido? Bueno, surgieron tantos partidos ahora que ya hasta los nombres ni me los registro, pero por ese partido se fue y es quien hizo hoy su evento en la Plaza de los Tres Presidentes, rebasando un tanto cuanto ahí lo que es los protocolos de sanidad ahorita con esto de la pandemia, porque había alrededor de unas 250 personas en la Plaza de los Tres Presidentes, todos con sus camisetas y ahí enarbolando al viejo estilo o a la usanza que ellos han utilizado por ahí en el tricolor, pues el besamanos, el apapacho, el no guardar la sana distancia, y se desbordaron ahí las pasiones, ¿no? De estar de nuevo en las calles buscando, pues, acercarse al electorado, buscando convencer sobre todo, ¿no? Ahora que traen el nuevo argumento, esperemos que lo logre Carlos Zatarain, pero pues va iniciando sin una estructura sólida, con un partido naciente de muy poco tiempo, y aquí en Guaymas, pues realmente no conocido, ¿no? Al que sí, yo creo que y él es el que hizo su tarea. Creo que en esta ocasión estamos ante una situación atípica. Las campañas van a ser atípicas. Hoy yo estuve en Navojoa en el inicio de la campaña del candidato por la Alianza por Sonora, Ernesto Gándara, pero extrañamos, y creo que Efraín estará de acuerdo, igual que tú, Lina, en las campañas políticas, en las campañas electorales a las que hemos tenido el privilegio de cubrir algunas en nuestra etapa de la vida, hay dos eventos importantes: el inicio de campaña y el cierre de campaña, actos masivos. Hoy fueron totalmente distintos. En el caso de Navojoa, Ernesto Gándara se reúne con un grupo de mujeres pequeño, tal vez unas 80, 90, estoy casi seguro de que no llegaban a las 100, con grandes protocolos de la entrada, temperatura, gel, separación, las mesas muy separadas en un espacio abierto. Esa va a ser la tónica de las campañas. Y la otra, los medios de comunicación. Ahora las redes sociales creo que tienen una gran influencia, y en mucho va a depender el triunfo de un candidato electoral, como dicen algunos especialistas, en el manejo de las redes sociales. Pero Efraín, que es un consultor, que es un analista electoral con una gran capacidad, como lo ha demostrado, y no solamente a nivel estatal, me refiero a que es a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Efraín, gracias por compartir con nosotros tu opinión. Y hoy hacías un comentario esta mañana que los candidatos, dos de ellos inician prácticamente en un empate técnico. Así es, dos de los candidatos, Alfonso Durazo y Ernesto Gándara, inician la campaña de conformidad a los estudios de opinión, a los estudios demoscópicos, encuestas, sondeos, en un empate técnico. Hay una casa encuestadora que publicaron sus estudios en Animal Político, Voz y Voto, y ahí hay una diferencia de solo 3 puntos entre lidera Alfonso Durazo de Morena y sus aliados, y se ubica Ernesto Gándara en un segundo lugar con 3 puntos abajo. Ricardo Bursa aparece en ese estudio de opinión en 17%. Y hay otra casa encuestadora que ha estado midiendo permanentemente en Sonora, que es Massey Kohler, y Massey Kohler arroja datos en los que sitúa en una diferencia de 4.3% entre Alfonso Durazo, que lidera la encuesta, y Ernesto Gándara. En ese análisis comparado de Massey Kohler con la previa a esta última, es decir, con la penúltima encuesta, hay una caída
de Alfonso Durazo y un crecimiento de Ernesto Gándara. Es importante dar a conocer estos datos en el análisis cuantitativo de las encuestas para que la gente pueda ver cómo inicia la campaña electoral con estos instrumentos de medición que sirven para evaluar, para tomar decisiones dentro del proceso, saber cómo van los candidatos en la contienda. Pero finalmente quiero decirte algo muy importante, Francisco, y siempre lo planteo de la siguiente manera. Las encuestas no garantizan el triunfo electoral, es la estrategia lo que hace la diferencia entre ganar o perder. Claro, y precisamente es un tema que hoy tocó el candidato Ernesto Gándara en Navojoa en un encuentro que tuvo con medios de comunicación. Alguien le preguntaba en relación a eso y él lo decía exactamente así, que las encuestas no garantizan el triunfo de una elección. Incluso ponía ejemplos. Él comentaba cuando yo fui candidato a la presidencia municipal de Hermosillo, inicié abajo y gané. Cuando fui candidato, dice, en compañía de la actual gobernadora Claudia Pavlovich al Senado de la República, comenzamos abajo y ganamos. Y decía él, efectivamente, como tú lo comentas, Efraín, algo que hoy hubo coincidencia es que, bueno, la mayoría de la información que yo tengo hasta este momento, tocaron el tema de las mujeres. Ernesto Gándara se reúnen como primer evento, el primer día de campaña, con un grupo de mujeres en Navojoa. La doctora Robles también anuncia un mensaje, inicia su campaña con un mensaje hacia la mujer. Ricardo Burs igual. Pero Lina, tú que eres especialista en los temas de la mujer, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo ves este inicio de campaña dedicado precisamente a la mujer? Pues de entrada les diré, el acercamiento ya encauzar por lo menos en palabras y en frases de campaña el tema de la mujer, pues ya es una ganancia, ¿no? Sobre todo cuando se dé el acercamiento con la sociedad civil, en este caso por Ernesto Gándara, y por Ricardo Burs, que en la capital sonorense también tuvo su reunión y dijo ahí que con las mujeres hasta donde tope, ¿no? O sea, da con todo en apoyo incluso a las mujeres. Y también Ernesto Gándara coincide en su acercamiento con este grupo de mujeres, pues también marcando ahí compromiso de entrada en cuanto a defender la integridad, en abanderar sus causas y haciendo compromiso con las mujeres. Pero como digo yo, un poco escéptica y que ya no creo en los Reyes Magos, pues habrá que esperar, ¿no? En qué momento pasan de las palabras a los hechos, ¿no? Porque nos han quedado de ver mucho y nos siguen debiendo, incluso hasta en el asunto de paridad, nada más por citar un ejemplo de la población indígena, donde hay más de 7.600.000 y tantos mil número de indígenas, de personas que hablan la lengua indígena. De ellos nada más hay 11 diputados. Sin embargo, de esos 11 son 4 mujeres nada más las diputadas, las legisladoras indígenas, o sea, nos siguen debiendo en la paridad de género. Igual nos siguen debiendo en las municipalidades, en la entidad y en algunos cargos donde no se dan esos equilibrios. Yo te digo, habrá que esperarnos cuando pasen de la narrativa y se vayan a los hechos, ¿no? Por lo pronto, pues habrá que darles un voto de calidad en el principio, ¿no? En su arranque, como luego dicen, no vaya a ser que sea una muy, muy elegante y terminen pues a la hora de la hora. Claro, claro. Llegando. Fíjate, yo estuve presente esta mañana en ese evento y algo que me parece, pues digo, yo sé que todos hablaron en cuanto al apoyo, a la defensa de los derechos de la mujer, pero en el caso de Ernesto Gándara dijo algo muy concreto. De llegar a la gubernatura, él establecería como requisito de ley que cualquier persona que aspire a un cargo público tendría que no tener ningún antecedente de maltrato a la mujer. Algo muy concreto, ¿no? ¿Tú le crees, Lina? Pues te digo, te repito, habría que ver quiénes son los personajes a los que llamaría en caso de llegar, ¿no? Y quiénes andan cerca de él para empezar a investigarlos, ¿no? Porque una cosa es lo que dicen, otra cosa, pues va a decir papelito habla, ¿no? Como decimos. Papelito habla. No sé, creo que Efraín ahí tiene una opinión al respecto, más como analista de estos temas en un contexto más global, porque a eso se dé su fuerte y lo hace bien.
cuál es el posicionamiento que él logró ver de entrada en este arrancón de candidatos hacia el escenario político? Lina, yo creo que primero, hubo de los tres principales candidatos, identificamos lo siguiente, que dos de ellos, Ernesto Gándara y Ricardo Burs, hicieron uso de las redes sociales digitales a las 00 horas de iniciar el proceso, de iniciar la campaña electoral. Es decir, no hicieron su primer acto de campaña, no fue un acto presencial, sino fueron actos, mensajes a través de las redes sociales digitales, a través de plataformas tecnológicas. En el caso de Alfonso Durazo, su primer acto fue un acto presencial, transmitido en redes sociales, y me recordaba mucho por el escenario que manejó Alfonso Durazo. Me recordaba mucho a la época de Luis Echeverría, en tanto en la manera del inicio del tipo de campaña, una campaña no solamente tradicional, porque ahorita estamos evitando por la pandemia las reuniones masivas. Hablabas hace un momento que en las campañas tradicionales había dos eventos, momentos importantísimos, la apertura y el cierre, que eran actos masivos. Eso no se va a presentar en esta campaña electoral, pero tienden a desaparecer, porque hay una nueva manera de hacer campañas políticas electorales, estamos viviendo, nos encontramos en la era digital, en la era de la información, en la economía del conocimiento, los instrumentos y las herramientas que tenemos al alcance, como los dispositivos móviles, inteligentes y todas las redes sociales digitales, nos conllevan a un nuevo manejo en las campañas políticas electorales. Y yo creo que esta es la primera vez que vamos a estar viendo esta situación, indistintamente de que estábamos presenciando una pandemia. Creo que la tendencia ya venía en ese sentido. Bueno, efectivamente, Efraín, como ya lo hemos comentado y contigo también, Lina, esta es una campaña típica por la cuestión sanitaria, por la pandemia, pero también por el crecimiento de los medios de comunicación electrónicos. Me refiero a las redes sociales. Es decir, los medios tradicionales que siguen siendo importantes, desde luego, ahora son las redes sociales. Tú como consultor, Efraín, creo que también el mensaje de los candidatos pues debe de cambiar, porque ya la gente no cree en las promesas. ¿Cómo debe de modificarse ese mensaje para que la gente crea en un candidato y pueda ofrecer su voto para elegirlo? ¿Qué te parece si vamos analizando acá a los tres principales candidatos de este primer día de campaña en su primer acto de campaña? Si les parece, Lina, y de esa manera en este análisis. Empecemos con Ernesto Gándara. Ernesto Gándara inicia a través de su primer acto de campaña fue a través de las redes sociales digitales. Lo inicia a través de un video que lleva plenamente mercadotecnia política, lleva un mensaje incluyente, lleva una propuesta ciudadana. Si ustedes ven en ese video, aparecen muchas mujeres, incluso aparecen jóvenes, aparecen personas de diversos segmentos de población. Y además hay una parte del video donde él presenta el 7 de 7 documentos importantísimos que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas que está ya ofertando y está proponiendo desde el primer día de campaña. Esos documentos del famoso 3 de 3, más otros documentos que ahorita hablábamos de la certificación de no tener ningún antecedente de violencia de género, de violencia contra la mujer. Está también algo importantísimo, un documento que presentó que tiene que ver con que no hay antecedentes de daño patrimonial cuando
él ejerció función, él fue funcionario público, etcétera, la carta de no antecedentes penales, etcétera, etcétera. Son 7 documentos que la narrativa que manda hacia el electorado, hacia la ciudadanía es, señores, aquí estoy, soy un ciudadano y quiero cumplir con las demandas que ustedes han estado exigiendo de perfiles, de gente comprometida y que se deje a un lado la opacidad. Es decir, él se vende como un candidato transparente, y ahora nos vamos a analizar a Ricardo. Ricardo inicia también con un mensaje donde él hace alusión a todos los recorridos que ha estado haciendo por el Estado y finalmente hace compromisos y propuestas de manera muy general y termina con su eslogan hasta donde tope. Vemos el discurso al día siguiente, bueno, en la mañana del día de hoy, perdón, de Alfonso Durazo, con un escenario que ya lo platicábamos ahorita, muy al estilo de los años 70, me recordaba a Luis Echeverría, con el único candidato que hizo un evento presencial y que fue transmitido en redes sociales digitales, y hago mención de ello porque yo creo que ahorita los candidatos tienen que manejarse por una delgada línea que se llama responsabilidad social por la pandemia que estamos viviendo, es decir, evitar el contagio. Lo importante de esto es que puede ser gravísimo para un candidato que haga un evento masivo y alguien se contagie y desgraciadamente surjan un sinnúmero de contagios. Imagínense que alguien fallezca producto de un evento masivo de un candidato a gobernador. Eso sería desastroso para su campaña política electoral desde mi punto de vista. Con esto empezaría en esta primera etapa analizando este primer día, Lina y Francisco. Ahora, Efraín, después de lo que vimos este día, los eventos de Ernesto, los eventos de Ricardo, los eventos de Alfonso y de los otros candidatos, ¿cuál te parece, como analista que eres, como consultor que eres, el que más pegó en la sociedad con sus mensajes? Nada más hablando de hoy. Creo que lo comenté ahorita en el análisis. Creo que ese video que lanzó y que mandó como mensaje y que aparece al final Ernesto, creo que Ernesto Gándara, desde mi punto de vista, haciendo el análisis de la narrativa, del discurso, del mensaje, de la mercadotecnia política que se ve plasmado ahí, del análisis político que se ve plasmado para poder haber editado ese video, ese mensaje, de las propuestas que se están ofertando, que se están analizando. Yo veo mucha empatía en ese mensaje de Ernesto Gándara. Además, congruencia, porque si vemos y analizamos cómo fue construyendo Ernesto esta candidatura, que hay que recordarle a tu auditorio que en 2 ocasiones previamente había buscado ser candidato a gobernador. Esta es la tercera la vencida, dice su equipo de campaña, lo expresa él. Y quiero decirte que es importante que él ha ido recogiendo las demandas ciudadanas y él renuncia al partido que siempre militó, se convierte en el candidato de 3 partidos políticos tradicionales en el estado de Sonora que nunca habían hecho una alianza por ideología distinta, a excepción del PAN y PRD en otros estados de la República, si mal no recuerdo, pero no se había dado la conformación de estos partidos políticos en una alianza electoral. Sin embargo, él construye y logra esta plataforma, pero él como un candidato más ciudadano que partidista, vamos a decirlo así. Y ese es el mensaje que está mandando, porque recuerdo una parte del mensaje y la narrativa de ese video. Dice que los partidos políticos no decidan por ti. Es el momento que
que tú decidas qué es lo que quieres por Sonora. Lo estoy hablando de manera, en grandes rasgos, de manera muy general, pero ese es el mensaje que trata de enviar hacia el electorado. Creo yo que desde mi punto de vista técnico, vamos a decirlo, desde el punto de vista de un consultor, de un estratega político, especialista en manejo de campaña, no tengo duda que en este primer día creo que Ernesto se lleva, vamos a decir, la medalla de oro en términos olímpicos. Que no tiene nada que ver que estuvo también ahí en el evento el Travieso Arce, ¿no? Fíjate, después de esa reunión hubo un encuentro con los medios de comunicación y se le preguntaba, bueno, yo en lo particular le hacía esta pregunta sobre los temas más importantes que hay que atender. Y de manera muy clara dijo, salud, pandemia, reactivación económica e inseguridad pública, ¿no? La seguridad pública tenemos que recuperarla, pero hablaba de eso que tú dices, que él quiere escuchar y quiere que la sociedad sea parte también de la solución. Quiere ser el candidato ciudadano, creo yo en lo particular que sí lo está logrando, ¿no? Yo platicaba con algunas gentes, claro, es evidente que las gentes que estaban cerca del evento pues son simpatizantes de él y es lógico que la mayoría me iba a hablar cosas muy buenas de él, ¿no? Pero sí lo vi y lo que decían ahorita de las mujeres, Lina, él llegó con su esposa. Yo no sé cómo llegaron los otros candidatos. Creo que Ricardo Burs también estuvo, bueno, él tuvo un evento de inicio de campaña también hoy al mediodía con las mujeres, ¿no? Y como dices, con las mujeres hasta donde tope, que ha sido el eslogan de campaña de él. Creo que también otro candidato del partido Redes Sociales, este muchacho exalcalde de Nogales, Temo Galindo, creo que también tuvo algunos actos ahí en Guaymas, Lina. ¿Qué supiste? De Guaymas no me tocó más que el de Carlos Atay, no me tocó mi información y me llegó no para ir a dar una cobertura. Estuve lejanamente, pero me enteré de lo que sucedió. Yo agregaría un ingrediente a lo que bien analizó ahorita Efraín con respecto a este primer día en este avance y lo que se escucha alrededor de, porque sí tuve contacto con una reunión de comunicadoras de la localidad de aquí del puerto y también con simpatizantes de dos partidos, ¿no? En este caso de Ernesto Zatarain y de Alfonso Durazo. Y me llama la atención porque coincido con ellos también en lo particular. A mí me parece un estilo muy afable el de Ernesto Gándara en su comunicación, o sea, escuchar a la sociedad civil y retroalimentación con ellos. Es como más cercano, así lo perciben ellos y así yo también lo percibí. Sin embargo, hay un ingrediente que creo y se lo he visto en su forma de hablar y de discurso tan acartonado del candidato Alfonso Durazo, como que sigue siendo la valla o la barrera que tiene ante la sociedad civil. Y hoy le decían sus cercanos, lo que no me gusta de Alfonso es su estilo de hablar tan pausado y tan así que me da flojera. Y lo dijo un morenista, ¿no? Y no se lo han dicho. No, pues me diera chance, se lo digo, dicen. Bueno, yo voy a ser tu comunicador y lo voy a decir. No, no me menciones ahorita, dice. Pero la verdad, en la primera oportunidad le voy a hacer llegar que ya cambie el modito de hablar, dice, porque ese discurso no lo va a llevar a ninguna parte, dice. La verdad, a mí, en lo personal, también se me hace mucho el espacio que da en que quieres hilar y en que vas a agarrar la idea de lo que te está diciendo, un espacio muerto, como le llamamos nosotros, que en espacios de comunicación, ¿no? Y le falta ese acercamiento a la sociedad, como que él mismo le limita la posibilidad de hacerle llegar alguna propuesta, alguna idea, incluso con los medios, medio selectivo todavía. No creo que sea un punto favorable. Ahí le restaría la estrellita a él y sí, se la tendría que dar al estilo que ya le conocemos y es el mismo de siempre, de Ernesto Gándara, y creo que es parte del estilo de la familia, ¿no? De su forma de ser, como más
más cercanos a la gente, y recuerdo muy bien a don César porque varias veces me eché un cafecito ahí con él y con el licenciado Guillermo Yepis, que en paz descanse, paisano nuestro, que fue secretario del ayuntamiento, y éramos asiduos ahí en las mañanas cuando llegaba él, y se echaba el cafecito y platicaba con algunos, no muchos, medios de comunicación. Tuve suerte de estar con él en varias ocasiones, y ese era el trato. Así pasara el encargado del servicio, el que recoge y la manera de hablar. Creo que Ernesto le ha seguido esos pasos a su padre, ¿no? Del otro candidato, pues no conozco todavía su familia, lo he visto a él, he estado cercanamente en eventos con él, pero sí creo que le vi esa forma medio, dicen, posada, dijeron algunas compañeras. Es una forma muy posada la de hablar, la de Ernesto es así. Y la del Bebo Satanay que escuchamos aquí, pues es desparpajado y todo, pero tiene contacto con la sociedad, ¿no? Bueno, Y yo poco creo gusto no me tocará verlo en cortito, que ¿no? sí, sí debe, sí debe de afectar cuando tu carrera política no la haces mayoritariamente en tu entidad, como en el caso de Ernesto. Desvinculado. Cuando la haces en la Ciudad de México, pues ya sabemos cómo se mueve el mundo allá, y creo que sí te cambias. Pero ahora, Durazo, debemos recordar, fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Así es. Y Luis Donaldo pues tenía una forma de ser muy norteña. Yo tuve el privilegio de andar en gran parte de su campaña, y me consta, ¿no? Entonces, no es el primer comentario que he escuchado, creo que es un comentario ya muy generalizado, y como decía Efraín, pues me recuerda a campañas de la época de Luis Echeverría, cartonadas, los largos discursos, pausados, cuando ahora las cosas son más directas, sobre todo aquí en el norte, Efraín, y sobre todo ahora que los medios de comunicación que están más cercanos a la gente, pues son las redes sociales, ¿no? Definitivamente. Sí. Así es, y creo que en este análisis general podemos observar o identificar lo siguiente. Hay dos candidatos de los tres principales que traen la narrativa y el discurso ciudadano, y esos son Ernesto y Ricardo Bus. De acuerdo. Y el discurso del político tradicional lo trae Alfonso Durazo. No sé si estén de acuerdo conmigo, así lo he analizado, no de ahorita, lo vengo analizando meses atrás, desde que andaban de aspirantes, la etapa de precandidatos, hasta hoy ya de candidatos. Totalmente de acuerdo, Efraín. Y fíjate que recientemente conversaba con unos amigos de Cajeme, periodistas ellos, y me hablaban maravillas de Ricardo. Yo conozco a Ricardo desde que era alcalde de Cajeme, y me decían, Ricardo es un buen hombre, es un hombre íntegro, es un buen político, es un buen administrador, pero llega en una coyuntura que no le favorece, me decían. Ese es el problema que él tiene. Tal vez sea así, porque hemos visto las encuestas, ya vimos que él recorrió la entidad, que recorrió los 72 municipios, muchos rincones de Sonora, ha hecho una buena campaña. A mí en lo particular me han gustado sus mensajes, sobre todo en redes sociales, que es lo que más ha manejado, pero vemos que a la hora de las encuestas se ha mantenido pues, prácticamente donde mismo, es muy poco el crecimiento. Y en mi opinión, salvo lo que tú digas, Efraín, no creo que 90 días sean suficientes como para llegar al nivel de competirles a los dos punteros, ¿no? Te voy a recordar una frase que me la expresó hace muchos años una persona a la que le aprendí mucho, le he aprendido mucho y le respeto mucho, y dice que en política hay que darse la vuelta al cementerio, porque no sabes quién puede resucitar en cualquier momento, Claro. haciendo referencia a que la política es dinámica. Lo que es hoy, mañana no es. Pero hay un contexto y un análisis político que sí se está presentando a lo largo y ancho del país. Y es el discurso de polarización del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se trasladó a la contienda y al proceso electoral. Y cuando se polariza una elección, estamos viendo en este momento casi en todas las regiones del país donde va a haber elecciones, principalmente en las gobernaturas, se ve muy marcado que el ciudadano va a votar por el bloque opositor o por el bloque oficialista de Morena y sus aliados en un referéndum hacia el gobierno de López Obrador.
sin embargo, las dinámicas son muy locales. Entonces, la elección va a tener mucho que ver con los candidatos. Vengo planteando desde hace tiempo y analizando que la tendencia en este proceso electoral va a ser en el sentido de que el ciudadano, el electorado va a votar por la persona muy por encima de los partidos políticos. Existe esta polarización de los dos bloques y si se fijan casi en todas las encuestas, en todos los estudios que hay en las 15 gobernaturas donde hay alianza PRI-PAN-PRD o donde hubo alianza PRI-PRD, si se fijan, el electorado está optando o por uno o por otro. En casos muy contados hay una tercera vía o un partido emergente que por lo general, también tengo que decirlo, actualmente en todos los procesos electorales aparece el partido Movimiento Ciudadano como un partido emergente y como la tercera vía. Así. Entonces, ¿qué creo que se puede presentar en esta elección? Va a haber un voto diferenciado, es decir, habrá ciudadanos y el electorado que voten o elijan un candidato, voten por un diputado local de un partido político, voten por un presidente por otro partido político y voten por un candidato gobernador de otro partido político. Lo explico de la manera más sencilla del concepto de voto diferenciado, pero también se va a dar el voto útil, porque hagamos un análisis del escenario que se puede presentar en Sonora. Tú hablabas ahorita, Francisco, que no ha habido, Ricardo, no ha crecido en las expectativas que muchas de las personas deseaban o quisieran, pero tiene que ver también por este fenómeno que te digo de la polarización de dos bloques. Él está en medio. Sin embargo, aún estando en medio, ha crecido más que los partidos, que muchos de los partidos políticos tradicionales pequeños. Yo creo que cuando hacemos un análisis comparativo de, por ejemplo, cómo estaba Movimiento Ciudadano hace 3 años y cómo está Movimiento Ciudadano ahorita, tiene que ver por la persona. Ricardo está haciendo crecer la marca. Y lo comparas, por ejemplo, con el Partido del Trabajo o, por ejemplo, con el Partido Encuentro Social, hoy solidario, que perdió el registro. El Partido Encuentro Social hoy viene como partido de nueva creación con el nombre de con la terminación solidario. Y existen y ahí también hay algo muy importante. Los partidos de nueva creación van a fragmentar el voto y creo yo que quien sale más perjudicado es siempre la regla general es el que va arriba o que va liderando las intenciones del voto. En el caso de Sonora, el gran perdedor con tantos partidos políticos, con 3 partidos políticos de nueva creación, más uno emergente que es MC, es Morena. Se le fragmenta, se le pulveriza, se le atomiza el voto. Es una regla general en los procesos electorales. Hay excepciones. Puede surgir porque que Ricardo crezca hasta cierto grado, tal vez no para el triunfo electoral, y creo que él ya lo sabe. Desde mi punto de vista, yo lo identifico que él ya está muy consciente de ello, pero hay algo que no se debe olvidar. En el 2024 va a haber elección de senadores. Entonces, ¿quién te dice que esto no puede ser una plataforma para Ricardo Booth de estar posicionado y convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano en el 2024? Entonces, a veces los proyectos se van construyendo, no se construyen de la noche a la mañana. Puede ser esta una estrategia para ir creciendo, indistintamente de lo que ha ido. Para mí sí ha crecido muy exponencialmente en comparación con los partidos pequeños o con los partidos emergentes. Creo que lleva un buen crecimiento. El crecimiento en promedio que trae es entre 9%, 10%, hasta esta última encuesta de Voz y Voto que lo sitúan y lo ubican en 17%, pero la mayoría lo ha ubicado entre el 9 y el 10% las últimas encuestas.
Sí, es cuando uno se pregunta, bueno, una figura como Ricardo Burs, reconocido por muchos por sus capacidades, pero pues no está en el lugar, en el partido o en la alianza que lo pudiera hacer llegar más alto. Ahorita lo que decían los partidos chicos, como esos tres de los que hablamos, y dices tú que va a perjudicar a Morena. Tal vez sí, pero ¿por qué buscan a gente precisamente que ahora integran la alianza, como es en el caso de Ernesto El Bebo Zatarain o en el caso de Temo Galindo, hispanista? Yo pienso que quienes arman esa estrategia están con la idea de que le van a quitar votos al PRI y al PAN y por lo tanto afectar a esa alianza. Qué bueno que haces referencia a ello, porque estos tres partidos de nueva creación, lo que van a tratar de lograr, su meta es mantener el registro. Uno. Entonces, el discurso ahorita en este momento hacia la ciudadanía y el electorado no puede ser no puede ser la repetición o del discurso que trae, por ejemplo, porque esos tres partidos están considerados como aliados de facto de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T y de Morena. Eso yo creo que ya lo tiene muy bien ubicado la ciudadanía. Entonces, ellos no van a poder estar repitiendo la misma narrativa que traiga, por ejemplo, el candidato de Morena y sus aliados, Alfonso Durazo, los aliados jurídicos, la alianza, la candidatura común que conformaron. Tendrán que hacer algo diferente si quieren lograr mantener el registro. En lo que sí les puede ayudar va a ser en los debates. En los debates ahí sí, yo creo que esos aliados de facto pudieran favorecer en un momento dado en este caso a Alfonso Durazo. Sin embargo, creo yo que la ciudadanía ha despertado en México, ha despertado en Sonora y vamos a decir, las estrategias tradicionales que hacían antes los partidos políticos y los candidatos, creo que ya no funcionan. Y te voy a poner también un ejemplo de que ya no están funcionando. Antes se contrataban casas encuestadoras a modo para ir generando percepción, pero siempre he dicho que cuando tú generas esa percepción siempre tiene un límite. Cuando tú empiezas a publicar encuestas que están totalmente fuera de la realidad, la gente no les cree. Entonces eso te genera completamente lo contrario a lo que tú deseabas. Entonces, hago ese ejemplo en alusión a las viejas prácticas de manejo de campañas. Hay otras formas de hacer campaña que ya no son las tradicionales. Y cito esas dos que tú hace un momento me preguntabas. Entonces, ¿dónde quedan esos tres? ¿A quién le van a favorecer? Yo creo que ellos están obligados primero a mantener el registro. Y si repiten la narrativa de Alfonso Durazo, no van a obtener el registro como partidos. Y yo creo que la meta de ellos es lograr el registro para crear una mega coalición en el 2024 con Morena. Creo que para allá es a donde están enfocados, esa es la meta de ellos. Coincido contigo, Caín, exactamente, eso es lo que están buscando. Y de entrada saben que no van con las ventajas de llegar a ocupar o restar o ganar un cargo de elección, pero sí tienen un compromiso con quienes los llevaron a esto, que es la misma tarea del gobierno federal, en este caso son aliados, como bien lo decías, del presidente, y hoy en día pues se enojan, se molestan porque le dicen que son los partidos paleros que ellos criticaban anteriormente del PRI, pues, pero ahora los partidos pequeños pues lo llevan con esa tendencia. Ese es el papel que ellos van a jugar, no tanto porque vayan a llegar a una meta que ahorita nos andan llevando el electorado, con ideas que vienen ya en un plan preconcebido, ¿no? No es el propio de ellos. Y es algo que no le beneficia mucho al candidato Alfonso Durazo, ¿no? Si piensan que con eso llevan una ventaja, porque al final de cuentas están aliados, yo creo que, como bien dices, el electorado ha despertado, están más pendientes del manejo de las redes, están nutriéndose de ello, con todo y que los medios de comunicación, hoy como bien lo decías,
en este sexenio han sido tan deslegitimados en su quehacer, precisamente por un presidente que no admite un rasgo de crítica. Si no estás de aliado, pues eres enemigo y por lo tanto estás señalado, te vas en esa tendencia. Pero los de las redes sociales han llegado a ocupar no decir el mismo nivel, sin embargo, son tomados en cuenta y son considerados como un factor de opinión cuando así les convienen a sus intereses. Y la prueba está que las redes se llenan cuando tú haces un comentario adverso para ellos, pues surgen inmediatamente por montones las andanadas, ¿no? En contra de lo que puedas opinar o discernir con algún candidato de su misma Claro, claro, partido. claro. Ahorita lo comentaba Efraín, la ciudadanía ha cambiado y la ciudadanía ve lo que le ocurre a su alrededor. Eh, los ayuntamientos, la autoridad municipal es lo primero que el ciudadano ve. Y en este caso, pues le hemos estado viendo cómo está Guaymas, Empalme, Navojoa, de alguna manera también Cajeme, y son ayuntamientos del partido que está en el poder, de Morena. Entonces la gente, yo en lo particular siento que la gente no está conforme con las acciones de esos ayuntamientos. La gente va a votar por un candidato del mismo partido, va a influir realmente en la gente lo que está viviendo día a día, sus problemas. Hoy escuchaba en Navajo, tienen problemas de agua potable, tienen problemas de esto, problemas del otro. Sí. En todas partes. Sí. Y lo mismo, si alguien puede hablar de Guaymas, eres tú, Lina. Y si alguien puede hablar de Navajo, eres tú, Efraín. Entonces, ¿hasta dónde va a influir en la gente? Qué bueno que acabas de tocar ese punto. Lina estará muy de acuerdo en lo que voy a exponer. Creo que en el 2018, Andrés Manuel López Obrador gana por un hartazgo social acumulado. Se genera un voto de castigo y un voto antisistema. Logra el triunfo y se presenta también un voto masivo. La gente, por el hartazgo social, votó por el mismo partido para todos los cargos de elección popular. Votaron para diputado federal, votaron para presidente, para alcalde, para presidente, para todo. Hoy no se va a presentar así. Hoy va a ser distinto. Las circunstancias son completamente distintas. Pero en ese 2018, en Sonora, triunfó la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PTPs, en los 6 municipios mayores a 100,000 habitantes, donde se concentra aproximadamente el 85% del electorado. Ganaron 20 de 21 distritos locales, ganaron 7 de 7 diputaciones federales, ganaron la fórmula al Senado. Y ahorita les voy a hablar de la ingeniería electoral porque es importante. Alfonso Durazo en la fórmula del Senado ganó esencialmente con los votos de Cajeme del Distrito 6 Federal y con los votos del distrito del Valle del Mayo que abarca el Distrito 7 Federal. Esos votos que le dieron en el 2018 para la fórmula del Senado, yo te aseguro que ahorita no tienen ni el 50% asegurado Morena. ¿Por qué? Porque ha habido muy malos gobiernos en Echojoa, en Navojoa. Hay una mala percepción del gobierno en Cajeme, en Guaymas, en Nogales. Creo que el único gobernante, alcalde que se salva y que ha salido bien evaluado es el de San Luis Río Colorado. Sí. Y medianamente, la alcaldesa de Hermosillo en comparación con los demás, pero no pudiera decir que está bien evaluada. Entonces, si partimos de ahí, sumado al pésimo desempeño de los legisladores locales de la coalición Juntos Haremos Historia, nos vamos a llegar a una conclusión. Hay insatisfacción y descontento de la ciudadanía por los pocos resultados. ¿Qué es lo que piensa el ciudadano en Navojoa? A ver, en Navojoa gobernó muchos años el PRI, ha gobernado el PRD, ha gobernado el PAN, ahora la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PTPs, pero el ciudadano en Navojoa dice, prefiero a los de antes, porque los de antes me daban resultados, y a la conclusión que llegan es, dicen,
todos roban, todos mienten y todos traicionan al pueblo. O sea, a esa conclusión han llegado. Por eso he hablado mucho de que la gente va a votar por la persona muy por encima de los partidos políticos. Y dicen, estamos peor que antes, peor que antes. Y es por eso que hablaba de la polarización. Por eso la gente vuelve a voltear a ver y dice, no, me voy por los partidos tradicionales. Ahí encuentro capacidad y experiencia. Todos los políticos son iguales, pero ahí sí me van a resolver, no voy a tener problemas con los servicios públicos, con el agua, con el drenaje, con lo básico que normalmente se tiene. Toco ese tema de manera relevante porque creo que va a ser un factor determinante en los resultados electorales de este 2021. Claro que sí, va a ser determinante desde el momento que las candidaturas al gobierno se apuntalan mucho en los resultados que le generen los municipios. Y aquí es donde se van a topar con pared con todos estos que han estado faltando y fallándole al electorado, al pueblo, al que no le cumplieron las expectativas mínimas, ni los compromisos que aventaron al aire, ni las transformaciones que nos inventaron por ahí, que han tardado mucho, ni han limitado los aumentos a los servicios básicos, el incremento a los insumos indispensables. O sea, esta ha sido una andanada que va al contrario, adversamente a lo que se prometió. Y si a ello le sumamos los pésimos resultados, las corruptelas que se han documentado en las instancias de las cuales el ISAP debería de estar tomando muy en serio ese papel y ejecutarlos, aunque los congresos pues ahí no tienen la capacidad y ahí se quedan atorados, ¿no? Puede haber muy buenas denuncias bien presentadas, pero a la hora de la hora pues mayoritean esos que ni siquiera saben para qué es la diputación, porque de eso nos llegaron por puños, porque además agarraron de aquí el más popular, a la que andaba haciendo la limpieza, pero que es conocida en el barrio, no por capacidades, no porque tengan conocimiento. Hacer leyes es otra cosa, presentar iniciativas, reformas, no es nada más untar una tortilla con mantequilla. Entonces tenemos en el Congreso, pues la verdad, pues unas vergüenzas públicas por las mujeres que están ahí, hablo yo, no sé ustedes, ¿no? Pero sí, la verdad, nos han quedado de ver diputados, nos han quedado de ver las alcaldesas, nos quedan a deber en distintos niveles. Entonces el pueblo está viendo eso. Pues ahora sí que más vale malo por conocido que buenos por conocer. Porque no nos cumplieron, es lo que dicen. He platicado con algunas personas cercanas a Morena. Me hablaban de una gran confianza del triunfo electoral para ellos. Y me hablaban de los programas sociales. Y me dan números, me dan datos, me dicen, es que tantos sonorenses entre adultos mayores y esto están recibiendo un apoyo. Los apoyos, y creo que coincidimos, los apoyos sociales, pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes, becas a discapacitados, no es algo nuevo, debemos dejarlo en claro, no es de la 4T. Esto viene desde hace mucho. Ahora, yo me quedo con esta idea. Si esos programas existían y no influyeron en la elección pasada, ¿por qué ahora habrían de influir a favor de Morena? Qué bueno que preguntas sobre los programas sociales. Y es importante lo que acabas de comentar. Vamos a los laboratorios de Hidalgo y Coahuila. Los programas sociales ni la popularidad de Andrés Manuel López Obrador incidieron los resultados favorables para Morena, sino todo, o sea, el PRI ganó 16 de 16 distritos en Coahuila, en Hidalgo se llevó la mayoría de las alcaldías, incluyendo la capital, incluso incrementó el número de alcaldías, y tú si analizamos los resultados en porcentaje, no es lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque, insisto otra vez, las campañas se ganan con estrategia política, no se ganan, vamos a decirlo así, porque creo que los programas sociales no me van a generar los votos electorales, porque creo que la popularidad de Andrés Manuel me va a salvar y voy a ganar el distrito, voy a ganar la alcaldía, voy a ganar la gobernatura. Eso ya se comprobó que no incidieron en los resultados electorales favorables para Morena, sino todo lo contrario. ¿Qué estamos viendo en el contexto nacional?
Se rompió el récord histórico de incidencia delictiva. En la campaña, Andrés Manuel López Obrador señalaba a Felipe Calderón y a su gobierno, a su sexenio, y resulta ser que en la administración de la Cuarta Transformación se rompieron los récords históricos de incidencia delictiva. Vamos, eso es el tema de inseguridad, el tema de seguridad pública. Nos vamos al tema de la economía. No hubo, hemos caído, se ha caído desde el primer año, hubo un decrecimiento, es decir, no hubo crecimiento. Terminó el primer año Andrés Manuel de su gestión con un decrecimiento. El Producto Interno Bruto se cayó. Actualmente, en 2020 lo cerramos con la peor caída del Producto Interno Bruto comparada con la que se vivió en 1932. Desempleo, cierre de empresas, micros, pequeñas y medianas empresas de donde vivían muchas de familias, de ahí basaban su economía familiar. Nos vamos a la pandemia, al manejo de la pandemia. Hemos visto una ausencia de planeación estratégica, operativa y de ejecución para poder sacar adelante el tema de la pandemia en México. Y eso aunado a que no existe una planeación estratégica integral. La CEPAL decía en estos días, ayer o antier, decía que la pobreza extrema creció en México, casi se duplicó entre el 2019 y 2020. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Estamos viendo una gran opacidad actualmente en el gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades por alrededor de 67,000 millones de pesos. Ha habido una estrategia de comunicación política por parte de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y del gobierno federal para tratar de desviar la atención, pero los principales proyectos y megaproyectos de infraestructura que son el emblema de la Cuarta Transformación les han encontrado un sinnúmero de irregularidades. Eso lo vamos y lo aterrizamos a Sonora y estamos hablando, y ahorita platicábamos, ¿qué pasó con las denuncias y con las solicitudes de juicio político en contra de varios alcaldes emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PTPs? ¿Dónde quedaron los postulados de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo? Que iban a barrer la corrupción como se barren las escaleras de arriba hacia abajo. ¿Sabes qué vimos en Sonora? Todo lo contrario. Hubo una protección total del jefe máximo político en la entidad hacia esos alcaldes, y los juicios políticos se declararon improcedentes cuando había elementos fehacientes y pruebas documentales suficientes para poder haber procedido. Entonces, ¿cuál va a ser la narrativa? ¿Qué narrativa va a traer, por ejemplo, Alfonso Durazo? No puede hablar de seguridad pública en Sonora. Está Bavispe, está Caborca, está Guaymas, está Empalme, está Cajeme. Le va a ir a pedir el voto al ciudadano de Cajeme y le va a prometer que cuando sea gobernador les va a resolver el problema de la seguridad, cuando no lo hizo siendo secretario de Seguridad Pública a nivel federal. Pues yo creo que la gente tiene los ojos muy bien abiertos. Me voy al tema de la corrupción. Va a combatir la corrupción, los postulados de la 4T de no robar, no meter en traición al pueblo, pero Morena protegió desde el Congreso a los alcaldes que son señalados por presuntos actos de corrupción, irregularidades, opacidad y demás. Entonces, esa es la realidad y es el contexto político en el que empezamos, en el que inicia este proceso electoral, esta contienda. Y sé que mucha gente no se atreve a tocar estos temas y a profundizarlos, pero creo que Sonora ya llegó a una etapa de una nueva cultura política y una nueva etapa democrática precisamente por las redes sociales digitales. Y yo creo que ustedes como medios de comunicación, y en mi caso como consultor estratega, como analista político, no pueden... Bueno. Sí. Bueno. ¿Me escucha, Efraín? No, como que la imagen como que
quedó ahí congelada, como, Y no sé. es de internet de él. Sí, 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 es Porque ahí. no creo que sea un pájaro en el alambre a estas horas de la noche, ¿no? Porque además está muy interesante lo que nos Claro, está comentando Efraín. así es. Lina, Creo que tú y yo estuve ahí. lo conocemos, es un hombre de una gran experiencia, es un profesional Así es, del totalmente. análisis, de las consultorías. Sí, Y la con verdad de las una cosas es que trayectoria ya. sí, pero qué raro, no sé qué pasó. Yo creo que a lo mejor una falla de internet, pensémoslo así, pero Yo creo que sí, yo creo que sí. el Bueno, internet está fallando en todas partes, no nada más. sí, sí, la verdad es que sí. Pero fíjate, interesante el análisis de alguien que se dedica a esto. Él ve en este primer día de campaña como ganador a Ernesto Gándara. Efraín, ¿ya estás de nuevo con nosotros? Sin el sonido. Tiene cerrado ¿Tienes cerrado el sonido, Efraín? micro. El minuto. Discúlpenme. Ahí estamos de nuevo. Bueno, Efraín, ya te recuperamos. Interesante tu análisis. Ya hemos llegado al final de este programa. Me quedan cosas muy claras, Efraín. Una de ellas es que, en tu opinión, este primer día, en este primer round, el vencedor, por todo lo que ya nos explicaste, pues fue el candidato de la coalición. Lina, cerramos. Cerramos con muchas dudas y pendientes todavía. Esto no acaba, como dicen, hasta que se acaba. La verdad es que ha sido un primer día con muy buenos comentarios y en este caso yo me congratulo de que tengamos a Efraín, que ya le teníamos ganas desde hace ratito, ¿no? Desde que iniciamos con estos programas te traíamos agendado, pero qué bueno que se dio al calor de las campañas que ya arrancaron porque por la experiencia tuya es indudablemente muy valiosa en cuanto a la aportación de tus comentarios que nos sirven también de pauta a nosotros y a quien nos escuche y al electorado al que le vamos a hacer llegar aprovechando las redes, que esto se multiplique, así como lo multiplican los candidatos, los pretensos, ¿no? Nos quedan muchos temas, Efraín, yo creo que debe ser una siguiente participación en este andar de las campañas, porque pues esto apenas va arrancando, ¿no? Tendrán tiempo de enmendar si es que lo consideran y piensan que deben hacerlo, o de mejorar pues su trabajo electoral en esto que se viene, porque nos quedan bastantes días en los que pueden aportar Son mucho. 90 días, Lina, de campaña, y ojalá, Efraín, estés con nosotros, tenga la oportunidad, el tiempo de estar con nosotros, pues, cuando menos una vez a la semana o cada mes, para ir viendo también en tu análisis cómo van desarrollándose estas campañas. Claro que sí, Lina y Francisco, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en su programa, en su espacio. Es un honor estar con ustedes. Quiero decirle al auditorio que considero tanto a Lina como a ti, Francisco, como unos maestros en mi formación. Desde muy joven siempre fueron ustedes una luz y una guía en mi formación profesional y quiero agradecerles nuevamente, primero, por haberme aportado esa formación y segundo, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Eres un invitado permanente, Efraín. Lina, gracias. Nos Muchas vemos gracias. luego. Nos vemos hasta mañana, hasta la próxima. Gracias, Efraín. Saludos. Gracias. Buenas noches.